Gracias por esta semana que está iniciando y de todo corazón entregar nuestra vida a Él y encomendar cada uno de los días de la siguiente semana. Vamos a adorar a Dios. Amén. Cristo, abre mis ojos de
no hay oscuridad. Dueño de toda verdad, Dios eterno, Dios de gracia. En ti libre puedo ser, no me tengo que esconder, Dios de gracia, Dios eterno, que sea la luz, abre mis ojos, Jesús, purifica mi corazón, llena este lugar, haz tu voluntad. No hay barreras en tu amor, tú no haces acepción, Dios del cielo, Dios de gloria. Aunque alto el precio fue, tú lo harías otra vez, Dios de gloria, Dios del cielo, que sea la luz, abre mis ojos, Jesús, purifica mi corazón, llena este lugar, que sea la luz, libertad compraste en la cruz, que tu reino venga, Señor, llena este lugar, haz tu voluntad. Al pobre levantarás, su llanto consolarás, por los que sufren cantamos, al ciego vista darás, sus ojos tú abrirás, por los perdidos cantamos, cadenas rotas serán, toda opresión cesará, por los cautivos cantamos, proclamamos libertad, tus
que tú en mí harás tu voluntad. Tu voluntad. Así es, Señor, haz tu voluntad en nuestra vida, Dios. Gracias, Padre, por tu salvación tan grande que tú hiciste, Señor, en esa cruz. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús que vino a rescatarnos, Dios. Señor, nuestra vida es tuya, Padre. En este momento dejamos en tus manos, Señor, este tiempo con la palabra, Señor. Transfórmanos, que salgamos de aquí libres, transformados, Señor. Habla a nuestra mente, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar un momento su lugar? En Lampey nos alegra contar con tu presencia. Es por eso que te queremos invitar a nuestras próximas actividades. Te esperamos todos los miércoles a las 6 p.m. vía Facebook para nuestro estudio bíblico. ¡Conéctate! Recuerda nuestro entrenamiento bíblico para varones los miércoles a las 7 p.m. de manera presencial en Lampey. Discipulado para mujeres todos los viernes a las 10 de la mañana en Lampey. Conoce a Jesús y profundiza tu fe. Seguiremos reuniéndonos los domingos de forma presencial para nuestro culto de adoración a las 12 p.m. Reserva tu lugar. Y por la tarde en línea a las 6 p.m. vía Facebook. Mujeres, acompáñanos a nuestra salida picnic este sábado 15 de mayo. Nos vemos a las 9 de la mañana en Lampey. No olvides llevar ropa cómoda, Biblia, libreta, repelente y un lunch. Confirma tu asistencia antes del miércoles. Jóvenes, estamos de vuelta. Nuevas sesiones sábado 15 y 29 de mayo a las 4 de la tarde, a partir de los 13 años. Y queremos darte la bienvenida con un paseo en kayak. Nuestra salida es en Lampey a las 4 de la tarde. Te esperamos. ¿Quién consiente a su mamá otro día que no sea el 10 de mayo? A ver, ¿quién se acuerda de su mamá otro día que no sea el 10 de mayo? Que levante su mano, que sea valiente. Pocos, pocos. Mi mamá me decía, si me vas a traer flores, es ahorita en vida, no cuando ya me muera. Y todo el mundo le lleva flores, ¿verdad? Cuando la mamá se va, todo el mundo lleva flores. Es mejor dárselas cuando están vivas. Las mamás las disfrutan más. Y no necesariamente tiene que ser un 10 de mayo para poder estar ahí con la mamá, celebrarla, llevarla a comer, hacerle una fiesta, quizá juntar a todos sus hijos, nietos, no sé. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de este tema, lo vamos a dividir en dos, o sea que son dos sesiones. Esta primera son los consejos de Dios hacia una mamá. O sea, el título de este mensaje es una mamá cristiana, o sea, una hija de Dios. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué le dice Dios a una mamá que ya es hija de Dios? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y la siguiente semana vamos a ver una mamá viviendo en victoria. Así que, mamás, no se lo pierdan. Bueno, el día de hoy ya están acá. La siguiente semana no se lo pierdan porque es la continuación de esta sesión, de este mensaje. Quizá los papás puedan decir, bueno, entonces, pues, ¿para qué vengo, no? Si van a hablar de las mamás. Hermano, los consejos que aquí se dan, muchos de estos versículos es para ambos padres. Dice, padres, muchos de ellos van a ser también para los dos. Pero hay algunos que son muy específicos que son para las damas, para las mamás. Así que si están listos y tienen su Biblia, vamos a buscar Tito, capítulo 2, versículo 3 y 4.
a las mujeres jóvenes. O sea que este pasaje es para las dos. Quizá tú en este momento ya eres abuela, quizá en este momento tú puedes decir, bueno, a lo mejor yo no me he casado, pero a lo mejor si tienes planes y Dios tiene a alguien para ti, bueno, a lo mejor te vas a casar y te da la oportunidad de ser mamá. A lo mejor tú puedes decir, bueno, yo ya no me he casado, yo no tengo hijos, pero a lo mejor tienes sobrinos, tienes nietos y pues tendrás que aconsejar. Tarde o temprano la vas a hacer de mamá. Te los van a encargar y tienes que hacerla también de mamá, con una cierta responsabilidad. Dice el versículo 4, que estas mujeres sabias, ya ancianas, ahí en la congregación, ¿qué deben hacer con las demás jóvenes? Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y ¿a quién? Y a sus hijos. Y a sus hijos. Y aquí vamos a arrancar este mensaje con esta palabra que dice ahí, enseñen. En el griego, la palabra griega viene de la palabra fileos, que es filial, el amor filial. Recuerden que esta clase de amor muchas veces puede ser defectuoso. La Biblia nos toca 3 tipos de amor. ¿Alguien los recuerda? El amor, ¿qué? Filial. El amor ágape. ¿Y cuál otro? El amor de pareja. ¿Alguien? El eros. El amor eros. Aquí se está tocando el amor filial. Bueno, ese amor filial, cuando una persona ya ama a Dios, tiene en sí, en ella, la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Jesús habita en su corazón, por lo tanto la va a capacitar. Una mamá sin Cristo difícilmente va a hacer los siguientes consejos que el día de hoy vamos a estudiar para las mamás. Esa palabra es fileotecnos, amar, la que dice ahí, amen a sus hijos, fileotecnos. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a amar maternalmente, cuidar, alimentar, abrazar, cubrir su necesidad. Se refiere a una entrega. Dice, con ese amor tienes que amar a tus hijos, con ese amor. Pero ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo será posible eso? Las mamás no llevan capa de superhéroe, pero son unas heroínas. Son valientes. Están ahí cuando menos esperas. Están ahí para escucharte. Están ahí para regañarte. Están ahí para exhortarte. Están ahí para cuidarte, para amarte. Las mamás son incondicionales. Yo tuve una mamá que a mis 15 años yo decía, tengo la mamá más mala del mundo. ¿Cómo es posible? No me da permiso de hacer eso. Mira, mis amigos pueden llegar a las 3 de la mañana y a mí me dejas a las 10. ¿Por qué? No seas mala. Y me enojaba con mi mamá. Y cuando quería hacer algo, me ponía límites. Y yo no quería límites. Yo soy libre, soy un joven libre, quiero ser libre. Y decía, tengo la mamá más ruda, más cuadrada. Pero gracias a esa mamá, es que, hermanos, que hoy puedo decir que la amo. Gracias, madre. Gracias, Dios, por la mamá que me diste, porque gracias a ella estoy acá también. Gracias a ella estoy acá. Pero en ese momento no entendemos. Los jóvenes a veces somos caprichosos, queremos hacer de las nuestras. Bueno, yo sé que aquí hay diferentes edades. Hay jóvenes, hay niños, hay personas ya adultas, hay de todo. ¿Recuerdas cuando tú eras hijo? Normalmente juzgamos a nuestros padres, pero después Dios nos dice, hijo, no los debes de juzgar. Más bien que honralos, porque no es a ti a quien te corresponde, no es a mí a quien me corresponde decir si mi papá debe ser o debe ser tal así, o debe ser este modelo, o lo comparamos con otro papá de otro amigo. No somos nosotros. Es Dios quien le debe decir a qué modelo debe apuntar. Así que el día de hoy vamos a apuntar a ese modelo. Así que mamás, ¿están listas? ¿Están listas para escuchar el consejo de Dios? Ustedes van a decir cada vez que veamos estos 7 puntos, rápido, no nos vamos a tardar, son 7 puntos muy, muy prácticos. Van a decir, pero esa es una mamá perfecta. Bueno, Dios quiere que seamos perfectos. Dios quiere que buscamos esa santidad, pero no podemos. Claro que no podemos. Claro que usted no puede, mamá. Usted no puede. ¿Qué necesita? Necesita un aliado, necesita a alguien que la capacite, alguien que le diga ahí en su corazón qué hacer en momentos que no se puede hacer nada. En esos momentos más oscuros, con los hijos, con el esposo, en la sociedad, la mamá necesita esa luz. ¿Quién se la va a dar? Dice
Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Tu palabra. Ahí tienes una lámpara. Así que vamos con el primero. Mamás que están disponibles. ¿Dónde está ese pasaje? Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 al 7. Si quieres anotarlo, anótalo. Si después, más adelante aquí bajando, quieres sacarle copia aquí a mi apunte, bueno, le podemos sacar copia. Son conceptos que no te puedes perder, el consejo de Dios. Así que Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 7 dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, y al acostarte. Aquí tienes el primer consejo de Dios. El primer consejo de Dios te está diciendo: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿A qué palabra se referirá? Sí, a la ley de Dios, al consejo de Dios, a su palabra, a la Biblia. O sea, atesórala. Para que una mamá guarde eso en su corazón, lo único que necesita es decir que eso es valioso. Si para la mamá la palabra de Dios no es valiosa, si para la mamá Dios no es valioso, lo más seguro es que va a atesorar otra cosa. Va a atesorar el consejo de la comadre, va a atesorar el consejo que le dan los horóscopos, va a atesorar el consejo que te dicen las noticias, el psicólogo. Ahora, yo no digo que los psicólogos están mal, pero un psicólogo cristiano, bueno, a lo mejor va a aplicar su psicología conforme a la palabra de Dios. ¿Sí ven? ¿Qué diferencia? Dice Dios, guárdalo en tu corazón. O sea, que sea importante, que sea vital, es valioso, vale oro esto. Así que guárdalo en tu corazón, mamá. A los papás también, ¿verdad? No se pueden escapar, no nos podemos escapar. Pero el 7 me encanta porque dice: y estas cosas que aprendiste, las repetirás ¿a quién? A tus hijos. ¿Cuándo? Y aquí habla de tres espacios. Por eso debes estar disponible. Vamos a ver el primer espacio. El primer espacio hablarás estando en tu casa. Hermano, en tu casa, ¿qué tanto hablas de Dios? ¿Qué tanto hablas del amor de Dios? ¿Qué tanto instruyes a tus hijos en el camino de Dios? En tu casa. ¿Qué tanto se habla? ¿Qué clase de música se escucha? ¿Qué clase de películas se ven? En tu casa. Después dice, en el camino. ¿Qué quiere decir? Ahí es donde no hay tiempo, no hay un espacio específico, sino puede ser a cualquier momento. A cualquier momento tu hijo te puede necesitar. En cualquier momento. Y tú debes estar dispuesta a escuchar y a decir un consejo conforme a la palabra de Dios. Y por último, y dice, y al acostarte. Antes de dormir, de nuevo se las tienes que repetir. Hijo, recuerda. Yo recuerdo a mi mamá. Ella fue la primera que conoció de Jesús. En mi casa. Y me acuerdo que antes de dormir siempre nos decía a todos, ¿no? Nosotros somos 4 hijos, y nos enseñaba a orar, nos enseñaba a pedir a Dios. Y a veces con palabras muy sencillas, muy simples, que uno dice, ok, lo voy a hacer, y bien sencillo, y nos enseñaba a orar. En el momento quizá no entendíamos ese Dios, qué tan enorme era Dios del universo. Quizá como niño, pues creemos todo, ¿no? Y no alcanzamos a entender o a vislumbrar lo que ya después nos explica en la palabra de Dios. Pero es gracias a esas mamás que cuando un niño, fíjense bien, cuando un niño le empieza a ir mal en la escuela, cuando empieza a tener problemas con sus compañeros quizá en la secundaria, cuando se empieza a sentir en depresión porque su novia quizá lo cortó y le ha roto el corazón, no sé, tantos casos que puede haber, ¿sabes a quién va a acudir? ¿A quién va a acudir? Sí, a la mamá, al papá, pero entre esas personas va a acudir a Dios. ¿Por qué? Porque yo siempre veo que mi mamá acude a Dios. Porque yo siempre veo que cuando hay problemas en la casa, mis papás acuden a Dios. No acuden a ninguna otra parte. Van y hablan con Dios. Entonces el niño es una esponja. El niño aprende todo lo que ve desde pequeño. Si en la casa hay groserías, bueno, no se extrañe que al ratito el niño diga groserías. Si en la casa hay gritos, no se extrañe que al ratito el joven grite. Si en la casa oran, el niño va a aprender a orar y va a saber, si Dios contestó la oración de mis papás, yo creo que Él va a contestar la mía. Por ende, el niño es inteligente.
El consejo de Dios es sabio. Entonces, el primero dice, debes estar disponible. Mamá, debes estar disponible en todo tiempo. Mañana, tarde, noche, debes estar disponible. Segundo, interactuando y haciendo o acordar con tu hijo. Hacer acuerdos. ¿Dónde está eso? Efesios capítulo 6, versículo 4 nos habla de que los hijos debemos honrar a nuestros padres porque es el primer mandamiento con promesa. Y esa promesa dice ahí, ustedes pueden leer desde el versículo 1, ¿qué dice la promesa cuando los hijos honran a sus padres? Para que te vaya, ¿qué? Bien, y seas de larga vida en la tierra. Y Dios no miente. Así que hijos, no solamente honremos a nuestras mamás el 10 de mayo, diario. Esto es diario. Diario honrémoslas. Diario, porque hay promesa. Pero el consejo para la mamá está ahí en el versículo 4 que dice, Efesios capítulo 6, versículo 4 dice, y ustedes padres no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice, no provoques a tu hijo, no lo provoques, sí disciplínalo, sí amonéstalo. En otras palabras, platica con él, comunícate con él para que no llegues a ese punto de tener un conflicto con él. Y si lo tienes, ahí está la charla, usa esa comunicación. O sea, el consejo que nos da Dios es interactúa, mamá, interactúa con tu hijo, hagan acuerdos. Dentro de esos acuerdos está también la disciplina. Tú acuerdas con él, sabes que mira, te portaste mal, así que esta semana no sales. Oye mamá, pero lo siento, eso va a ser un acuerdo entre tú y yo, ¿ok? ¿Estás de acuerdo? Pues no estoy de acuerdo, te va a decir, ¿no? Pero deben de llegar a ese punto de que él debe entender, pues, que lo amas y que por eso lo haces. Y aparte porque el Señor nos manda, ¿no? a disciplinar también a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los amamos. Tercero, enseñándoles. ¿Pero qué cosa? Esa es la cuestión. ¿Qué le vamos a enseñar a nuestros hijos desde que nacen? ¿Qué les enseñamos? Porque todo lo que tú les vas a enseñar, tarde o temprano tendrá un impacto en su vida, en la vida de los demás, en su escuela, en su relación con sus amigos y también, ¿sabes qué? En su relación, si un día se casa, en esa relación con su esposa, su esposo. Va a tener un impacto. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Vamos a Salmos, capítulo 78, versículos 5 y 6. Dice así, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. La información que tú vas conociendo de Dios, hermano, todo el conocimiento que Dios te está dando a través de los discipulados, si es que vienen los viernes al discipulado de mujeres, si es que los domingos estás asistiendo, lo estás viendo en línea, si es que los miércoles estás en el estudio bíblico, es puro conocimiento. Pero ese conocimiento lo debes de llevar a la acción. Y la forma de comunicarlo a tus hijos es con tu ejemplo. Tú no puedes dar lo que no tienes. Mamá, escucha bien, tú no puedes dar lo que no tienes. Tú no puedes decir que perdones si tú no perdonas. Tú no puedes decir que hagas cierta o cual tarea si tú no estás dispuesta a hacerla. Es con el ejemplo. Bueno, estas cosas las debemos de comunicar a los hijos, ¿sí? Pero es con el ejemplo. Es con el ejemplo. Ok, cuarto. Proverbios capítulo 22, versículo 6, dice, entrenándoles. Debemos entrenarles, entrenar a esos hijos. Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esta es una realidad, hermanos. Es una realidad, pasó en mi vida, a lo mejor en alguno de ustedes ha pasado. Hubo un tiempo en mi vida en que me alejé de Dios, me alejé. Me quebraron el corazón, me alejé, no quería saber más ni de la iglesia, ni de Dios. Yo estaba en mi depresión, con mi música, yo estaba allá. Pero aún en esos tiempos más oscuros, en esos momentos más difíciles, aquello que me enseñaron mis papás, aquello que yo aprendía de ellos a través de la palabra, aquellos que me comunicaban,
Tarde o temprano hizo efecto, tarde o temprano. Yo les he contado que muchas veces en ese momento, en esos tiempos, tuve pensamientos suicidas. Me quise suicidar, me quise quitar la vida. Dije, no vale nada esta vida. Si todos son así, todos fallan, no vale nada. Y me quería quitar la vida. Pero era ahí en esos momentos cuando recordaba pasajes bíblicos, cuando recordaba el amor de mis padres, cuando yo recordaba el consejo de mis papás, cuando ellos pasaron un tiempo también así de difícil. Y yo recordaba lo que ellos hacían. Y eso me llevó de nuevo a Dios. Dios buscándome. Pero para que eso suceda, hermanos, dice ahí, instruye. ¿A quién? Al niño. ¿En qué? En el camino. ¿Cuál camino? ¿Ustedes sabían que en este mundo tenemos muchos caminos? Muchos caminos. De hecho, la palabra de Dios, para resumir los otros caminos, dice, este es el camino y es amplio. Y la mayoría va a caminar sobre ese camino. Pero ese camino al final, ¿qué es? ¿Qué destino tiene? Muerte. Tiene un destino de muerte. En cambio, hay un camino donde pocos lo van a encontrar, pero es angosto. Bueno, el consejo acá dice, instruye al niño en ese camino. ¿Cuál camino será? El camino de Dios. El camino de Dios. Y fíjate la promesa que te hace Dios. Si tú haces eso, si tú instruyes al niño en su camino, dice, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Estará en depresión. Tendrá pensamientos suicidas. Quizá le vaya mal económicamente. Quizá no tenga empleo un día. Quizá tenga problemas con su esposa. Quizá sus hijos, no sé, lo han decepcionado. Quizá el mundo lo pueda decepcionar. Pero la promesa de Dios es fiel, hermano. Si tu hijo lo has instruido en ese camino, aun cuando fuere viejo, aun cuando tenga problemas, aun cuando esté en depresión y tenga pensamientos suicidas, Dios no lo va a apartar. Dios le va a dar la fortaleza en su corazón para que regrese. Dios lo va a encaminar de nuevo. Así que si el día de hoy, mamá, tú tienes un hijo el día de hoy que está lejos, que es como el hijo pródigo, si en este momento tú tienes un hijo que en este momento necesita de Dios y tú lo sabes, clama a Dios, ve a Dios. Seguramente lo instruiste en algún momento. Deja que Dios haga la obra. Depende de Él, no depende de tus fuerzas. ¿Y sabes cómo se ganan las batallas? Ese es el tema de la siguiente semana. ¿Cómo ganan las batallas las mamás? ¿Cómo? De rodillas. De rodillas postradas a Dios. Y recuerdo a mi mamá muchas veces, cuántas veces la hice llorar. Yo y mis otras 3 hermanas. Y ya, si me están viendo ahí en la grabación, ellas saben que digo la verdad. Así que la hicimos llorar, pero mi mamá era de esas personas que se hincaba y aunque estaba llorando, Dios transforma a mis hijos. Dios cámbialos, cambia su corazón, cambia su mente. Y Dios contesta. Dios contestó, mi papá se convierte. Mi hermana la mayor se convierte, luego yo y luego la que sigue y luego la menor. Dios hizo un milagro. Gracias a esas mamás que luchan, esas mamás que dependen totalmente de Dios, esas mamás que no le importa lo que diga la sociedad, cuál es la ley, qué es lo de hoy, cuáles son las filosofías, nada de eso. Lo que importa es lo que dice Dios. Si Dios está de acuerdo con eso, lo hago. Y si no está de acuerdo Dios, no lo hago y no lo enseño. Dios es en primer lugar. Y Dios dice acá, y aun cuando fuere viejo tu hijo, no se va a apartar. Sí, se alejará, pero no se apartará, se alejará. ¿Y qué pasó con el hijo pródigo? ¿Recuerdan cómo dice esa parábola? Dice que él ya estando, había gastado todos sus bienes, estaba trabajando, dándole de comer a unos cerdos y se le antojaban esas algarrobas que tiraban los cerdos y de repente, ¿qué dice la palabra? Vino en sí. ¿Y quién provoca eso? ¿Quién provoca eso? Dios. Hay muchos versículos que nos hablan de eso, lo vamos a ver la siguiente vez. Ese joven que había malgastado su herencia que le dio su padre, vino en sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué estoy haciendo aquí? Cuando los sirvientes de mi papá comen mejor que yo, están pasándola mejor que yo y yo aquí, enlodándome con los cerdos, voy a regresar a mi padre. Y regresa, y el padre lo rechazó. Órale, por desobediente, por haberte gastado, ya no más entras a la casa. No, ¿qué hizo el papá?
lo recibe, lo abraza y el hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él se arrodilla, perdón, se humilla ante su papá y su papá está vivo. Te consideraba muerto, pero estás vivo. ¿Y qué hizo? Esa es la reacción de nuestro Padre Celestial. ¿Qué hizo? Que a muchos les va a molestar, como al otro hijo. ¿Qué hizo? Hizo una fiesta. Hizo una fiesta, hermanos. ¿Por qué? ¿Se lo merecía? No se lo merecía. Pero recuerda, tú y yo tenemos un Dios, un Padre lleno de misericordia, gracia. No lo mereces, pero Él, cuando un hijo se arrepiente, Él hace fiesta. Él hace fiesta en los cielos, porque un hijo se ha arrepentido, porque un hijo ha regresado, porque no falló a la promesa, no falló a la promesa. Quinto consejo: disciplinándoles. Esto es importante. Quizá para muchos pueda decir: bueno, ¿y cuál es la manera? ¿Cuál es la manera? Porque tampoco no me quiero pasar, ¿no? O tampoco no quiero ser tan libre o ¿cómo se llama? Dando muchas libertades. Necesito poner límites, pero ¿cuáles son esos límites? La palabra de Dios no los dice. Tenemos que conocerla. Y vamos a buscar algunos versículos. El primero es Proverbios capítulo 13, versículo 24. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Vamos a ver rápido. Dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Ok? Escucha bien. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde temprano lo corrige. Ahora uno puede decir: ¿y si mi hijo ya está grande? Y si mi hijo ya está grande, ya no le puedo hacer nada. Más bien al contrario, lo quiero corregir y se me pone, ¿no? O sea, puede pasar eso. Pero tenemos ahí un ejemplo en la Biblia de un profeta. ¿Recuerdan ustedes el profeta Elí? La gente hablaba mal de sus hijos, que sus hijos eran unos fiesteros, unos borrachos, se la pasaban con muchas mujeres. Y él servía a Dios, él servía en la casa de Dios. Era un buen hombre, realmente era un hombre ejemplar. Nadie tenía queja de él, tenían queja de sus hijos. Pero Dios, ahí en 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 13, Dios tuvo misericordia de Elí y le dio tiempo, tuvo paciencia. Y habló a este profeta por medio de circunstancias y por medio también de otro profeta, Samuel, para que se arrepintiera y estorbara, fíjate bien, estorbara a sus hijos en su pecado. Pero Elí no lo hizo. No lo hizo. Era un padre negligente. Era un padre que no castigaba. Era un padre que nunca disciplinaba. ¿Cómo voy a disciplinar a mis hijos? Qué bonitos. No, déjalos, que la vida les enseñe. No, ellos mismos se van a destruir si no los corriges. Hay muchos pasajes que nos hablan de esto. Pero qué tan importante es que aun cuando fueran viejos, los papás todavía pueden estorbar. Yo estoy casado y todavía de repente mi papá y mi mamá me llaman: oye, ¿qué onda? Así con mi hermana o con esto y con lo otro. Y yo acepto el regaño. Yo tengo 34 años. Mis papás, gracias a Dios, los dos viven y todavía, fíjate bien, todavía me regañan, todavía me corrigen. Y yo digo: ay, ¿qué hago? Pues de modo, tengo que aceptar el regaño, tengo que aceptar la corrección, porque quiero honrarlos. Quizá en otro tiempo, hermanos, quizá yo no hubiera hecho eso. Quizá, ¿sabes qué, papá? Pues no te metas en mi vida. Tú ya tu vida, yo mi vida. ¿Sabes qué? Pues yo ya estoy casado, tú ya estás casado. O sea, ya, yo mi vida y ya, aléjate y déjame a mí resolver mis cosas. Pero la palabra de Dios nos dice: honra a tus padres, a tu padre y a tu madre. ¿Qué? ¿Solo cuando vives con ellos? No, ¿verdad? ¿Cuándo? Siempre. Así que, hermano, si tú tienes el día de hoy todavía a tu mamá y tienes a tu papá, no importa la edad que tengan, debes honrarlos. Hay promesa en eso. Hay promesa. Vamos a otro pasaje, Proverbios capítulo 29, versículo 15 y 17. Proverbios capítulo 29, versículos 15 y 17 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchachos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos.
corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Hay varias cosas aquí que podemos analizar el día de hoy, pero bueno, no vamos a analizar todas, pero la primera empieza acá: la vara y la corrección dan sabiduría. Eso hace sabio al niño. Le da sabiduría al niño. Él va a aprender lo que es bueno y lo que es malo. Cuando tú le enseñas al niño y lo corriges, él va a aprender que eso te molesta y no lo va a querer hacer porque te ama. El niño te ama, pero le tienes que decir qué es bueno y qué es malo. Lo corriges. Pero después más adelante dice, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y eso es lo que no queremos. En el súper un día me tocó estar ahí en la fila, ¿no? En Walmart estábamos ahí con mi esposa y estábamos viendo, pues, no sé si era su abuelo o su papá, pero estaba una pequeñita como de unos 8 años. Quería un juguete. Entonces, pues ahí estaba con la muñeca y el juguete, que cómpramelo. Y el papá le decía, no tengo dinero, no lo podemos comprar. Pero le dijo así, pues en buena onda, ¿no? No lo podemos comprar. Y la niña estaba sobres, que sí, que no, que... Y entonces empezó a hacer un berrinche que yo dije, rayos, hay que ayudarle, ¿no? Así como que, no, pero espérate, no, porque nosotros no nos podemos meter. No, deja al papá. Y toda la gente ahí observando. Es una vergüenza, hermanos. Eso da vergüenza. O sea, que te agarre un niño, o sea, a esa edad, 8 años, con un berrinche así, se tiró al piso, pataleó. ¿Sabes qué hizo el papá? Se la compró. Se la compró para que se callara. Tú puedes decir, ok, y a lo mejor yo un día fui ese, ¿no? A lo mejor yo un día hice eso. Ok, está bien, pero dice Dios, bueno, si no quieres que te avergüence, te está avergonzando de niño, espérate que cumpla 15. Espérate que cumpla 18. Espérate que cumpla 20, 25. Ya no solamente la vergüenza, sino que dice acá, fíjate lo que dice el versículo 16, cuando los impíos son muchachos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos, los que no fueron corregidos, su ruina. Su mismo comportamiento los va a arruinar. ¿Por qué? Porque no supieron mantener quizás su carácter o su personalidad, pues tranquilos, ¿no? O sea, corregidos. Ese es el consejo de Dios. Dice acá Dios, disciplínales. Aquí está la manera, hermanos, si todavía tienes hijos en casa, mientras estén en casa, creo que tienes todavía bastante derecho, tienes un poder todavía sobre ellos. Aunque el gobierno diga que a los 18 años es la mayoría de edad, para Dios, hijos son hijos. Son tus hijos. O les estorbas, los corriges y verás cómo Dios te va a bendecir, cómo Dios va a bendecir a tu hijo y no verás su ruina ni te va a avergonzar. Así que, sexto, proveyendo un ambiente sano. Los papás deben proveer un ambiente sano. Un ambiente sano. ¿Dónde dice eso? Efesios, otra vez, capítulo 4, versículo 32. Vamos a Efesios 4, 29 al 32, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Fíjate bien, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Aquí le habla a toda la iglesia, pero sí, los papás somos los primeros que debemos aplicar esto. Y qué difícil. Ninguna palabra corrompida. Yo en mi hogar escuché muchas groserías. Yo en mi hogar escuché muchos gritos. Y eso fue lo que aprendí. Entonces, en la primaria, desde el kinder ya decía groserías. En la primaria dije un montón de groserías. En la secundaria y prepa. Y todavía parte de la universidad. Pero dice Dios acá que no salga nada corrompido de sus bocas. Así que, mamá, si tú todavía no controlas tu lengua, no controlas lo que dices, lo primero que piensas es lo primero que hablas. Hay otro tema que habla de la lengua, ¿no? Necesitamos ponerle un freno a esa lengua. Necesitamos ponerle un freno a nuestras palabras porque pueden herir. Ahora sí es una espada, ¡fum! Y puede cortar. Por eso es que el consejo de Dios es: padres, mamá, papá, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, para que edifiques tu casa y no la destruyas, para que edifiques a tus hijos y no los destruyas. Ahí estás proporcionando un ambiente sano, es un ambiente sano. Sigue, versículo 30 dice: y no contristes al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura.
Quítate toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Yo les dije que tenía unos papás también medios gritones, pero Dios los transformó. Dios los transformó. Dios los transformó. Hermano, uno puede decir, pero ¿quién puede? Le tengo que gritar a mi hijo, le tengo que gritar a mi hija. Bueno, sí, o sea, de vez en cuando, pero bueno, acá te da el consejo Dios, lo debemos de seguir. Podemos decir, es que mi mamá ya se amargó. Dice acá, quítate toda amargura, enojo, ira, que seas una de esas mamás que perdona luego. Qué difícil es para nosotros perdonar, hermanos, pero es posible. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes decir, estamos hablando de una mamá perfecta, pero ¿perfecta? Las mamás no son perfectas. Claro que no son perfectas. Pero ¿quién habita en su corazón? La perfección. La perfección habita en su corazón. Gálatas capítulo 5 nos habla de unos frutos que nos llevan a esa perfección. ¿Recuerdan cuáles son esos frutos? Vamos a buscar Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Necesitamos más mamás con frutos del Espíritu Santo. Necesitamos mamás, fíjense bien, ¿cuál es el primero? ¿Qué dice ahí? Amor. Necesitamos mamás amorosas. ¿Cuál es el segundo? Necesitamos mamás que tengan gozo. Que las cosas y las noticias de afuera y lo exterior y los problemas no les quite su gozo, no les robe su gozo. Que tengan gozo aún en medio de problemas. Es un fruto. Eso no surge porque, pues necesito sentirme así. No, es un fruto del Espíritu Santo. Tercero, ¿qué dice ahí? Necesitamos mamás que tengan paz, que irradien paz a su esposo, a sus hijos. Cuarto, necesitamos mamás que sean ¿qué? Pacientes con sus hijos, pacientes con su esposo, pacientes con la sociedad. Necesitamos más mamás que sean pacientes. ¿Qué otro? ¿Qué sigue el quinto? ¿Cómo? Necesitamos mamás benignas, que siempre sean bondadosas, que siempre estén haciendo obras buenas, benignas. ¿Qué más? Sexto, bondadosas. ¿Bondad? Sí es bondad, ¿verdad? Bondadosas, les gusta dar, se desprenden de lo material fácilmente. Les gusta dar no solamente a sus hijos, no solamente a su familia, sino a cualquier persona en necesidad. Y ¿sabes qué? Eso es bien importante porque el hijo ve eso. Los hijos se hacen también dadivosos porque ven a sus papás cómo dan. Ven a su mamá cómo ayuda a su vecina, cómo ayuda al que lo necesita. Dice, oye, mi mamá tiene un corazón. Y presumimos a nuestra mamá. No, es que mi mamá, chulada. ¿Y lo ven? ¿Cuál es el séptimo? Fe. Son mamás que tienen fe, que ven el problema, ven el gigante, pero ellas tienen a su guerrero al lado, el Dios de los ejércitos de Israel, el Dios del universo. Tienen fe en ese Señor y tienen victoria. Y por último, mansedumbre. Son mansas. No inmediatamente, ¡pum!, sacan las uñas. No, son mansas. Son tranquilas, analizan la situación, la razonan y piden consejo a Dios. ¿Qué hago? Mansedumbre. Y por último, templanza. Las cosas de afuera no van a cambiar el estado de ánimo que tengo. Mi esposo puede llegar, las mamás pueden decir, bueno, mi esposo puede llegar enojado y puede estresado del trabajo, pero la mamá sigue con gozo, sigue con paciencia, sigue siendo benigna, sigue teniendo templanza. No va a modificar su estado de ánimo porque alguien venga y quiera hacer problema luego con ella. No, templanza. El Espíritu de Dios hace eso. Hay uno más, creo que ya son todos, ¿no? Son todos. Entonces, hermana, para que tú puedas proveer un ambiente sano en tu hogar, necesitas invertir en las cosas del Espíritu para que tengas estos frutos. Y si tú tienes estos frutos, imaginan, hijos, un ambiente donde sus papás tengan amor, paciencia, paz, sean benignos, tengan bondad, tengan templanza. Es un ambiente genial, ¿verdad? Es como uno puede decir, bueno, es un ambiente en sueño. No, no es en sueño, es real, hermano. Esto puede suceder. Claro que sí se puede, con ayuda de Dios, con ayuda del Espíritu. Así que, y por último,
Por último, terminamos este último consejo de Dios para las mamás siendo ejemplo de integridad. Efesios capítulo 5, versículo 1. Hasta lo tenemos que memorizar porque esto es para todos. Dice: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Hermano, si tú ya eres un hijo de Dios, si tú te consideras cristiano, allá en el capítulo 11 de Hechos, cuando por primera vez se les dice cristianos, a todo este grupo, ¿no? que predicaba, que se amaban, que se compartían las cosas unos a otros, y para la gente era un impacto así: oye, ¿cómo es posible que esa gente venda sus cosas y luego se las dé a los pobres? ¿Cómo? Es un amor tan increíble que impactaba a la sociedad. Yo quiero pertenecer, yo quiero conocer qué hay allí. ¿Qué dan? ¿Por qué hay tanta gente? Y la gente iba y le predicaban el evangelio y la gente se convertía, tenía fe en Jesús. ¿Por qué? Porque esa gente que imitaba, ¿a quién? A Cristo. Imitaba a Cristo. Queremos una iglesia que las personas de Lampey imiten a Cristo. Queremos mamás que imiten a Cristo. Queremos papás que imiten a Cristo. Jóvenes que allá afuera imiten a Cristo y aquí adentro, en todas partes. Queremos personas que imiten a Cristo. ¿Es una tarea difícil? Sí, es una tarea difícil, pero no imposible, porque el Espíritu de Dios, ya hemos visto, habita en nosotros y es el que nos capacita. Yo no puedo cambiar. Yo puedo ir a un montón de sesiones de autoayuda y puedo ir a un montón de sesiones de motivación personal y puedo salir de ahí bien motivado. Una semana y estoy con todo el power, pero la semana, el problema, el estrés me vuelve a opacar. Pero Dios no, hermano. Dios no. Mientras tú tengas estos frutos, Él te capacita y te va a dar ese poder, porque es poder en el Espíritu, para poder imitar a Jesús e ir perfeccionando cada vez más tu vida. Debes de tener batallas, sí, hay batallas, pero también victoria en ciertas áreas de tu vida. No toda la vida tienes que batallar con eso. No toda la vida debes de batallar con la mentira. No toda la vida debes batallar con tus pensamientos. Es que no toda la vida vas a batallar con no frenar tu lengua. Debe haber un momento en tu vida en que tengas victoria en esa área. Debe haber un momento en tu vida. Así que, hermanas, mamás, Dios las hizo increíbles. Cuando Dios formó a Adán y Eva, recuerdan cómo hizo Adán, ¿no? Lo hizo del polvo. Esto es algo increíble porque hasta es científico. Hay muchas cosas ahí muy, muy bonitas y muy intensas que se pueden estudiar todavía. Pero después, ¿cómo hizo a la mujer? ¿Recuerdan cómo la hizo? De un costado sacó una costilla, Dios. Hizo a la mujer. ¿Para qué? Para que esté al lado y sea la ayuda ¿de quién? De ese hombre. Sea la ayuda idónea. Cuando tienen hijos y Adán y Eva tuvieron hijos, esa ayuda idónea se iba a reflejar en esto, en lo que acabamos de estudiar. Mamá, tú eres esa ayuda también. Si el papá es responsable, claro que sí. Y ya vendrá el Día del Padre, ya nos tocará escuchar algo intenso, para que no digan las mamás, no, pues ahora sí fue a nosotros. No, los papás ya verán la responsabilidad que tenemos. Pero mamá, el día de hoy Dios te hizo especial. Te hizo luchona. Te hizo con un espíritu valiente. Tú das la vida por tus hijos, no hay duda. Pero si tú luchas sola, escucha bien, si tú luchas sola, te vas a frustrar. Si tú luchas sola, te van a destruir, te van a arruinar. El mundo es cruel. La batalla allá afuera es cruel. Y Satanás es como león rugiente buscando a quien devorar. Y muchas veces en la familia, ¿sabes a quién ataca? A las mamás. A las mamás. Las ataca y es cruel. Necesitas luchar del lado de la victoria. Y el único que te puede dar la victoria es Cristo Jesús. No hay mamá perfecta, sino que más bien la perfección habita en tu corazón, que es Dios, que Él te capacita. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Escucha esto antes de orar. Ahí cierra tus ojos. Si el día de hoy hay una mamá que escuchó este mensaje y a lo mejor de estos 7 consejos no ha hecho ninguno, o a lo mejor 1, o a lo mejor 2 o 3, recuerda, mamá, no eres tú. Es Dios que lo va a hacer posible por ti. Tú no puedes.
Deja que Dios te capacite. Deja que Dios habite en tu corazón. No luches sola. ¿Tienes hijos que no puedes más con ellos? ¿Tienes hijos a los cuales tú ya les dijiste una y otra vez y estás luchando? ¿Te encuentras ahorita en esta lucha? Dios está contigo. Dios el día de hoy te está diciendo: déjame habitar en tu corazón. Quiero darte salvación. Quiero transformar tu vida. Quiero darte un corazón de carne otra vez. Quiero tener una relación personal e íntima contigo porque quiero enseñarte muchas cosas. Quiero darte un propósito. Y Apocalipsis capítulo 3, versículo 23 nos dice que Jesús está ahí a la puerta y llama. Y dice ahí: si alguno oye su voz y abre esa puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está hablando de una relación. No te resistas el día de hoy, mamá o papá. Dile hacia Jesús: Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados, perdóname, Señor. Yo te acepto como mi Salvador. Yo abro la puerta de mi corazón, quiero tener una relación contigo, Dios. Transforma mi vida, dame sabiduría, sálvame, límpiame de todo mal. Señor, que tu Espíritu Santo me capacite. Que estos frutos, Señor, ahora sean visibles en mi vida. Dame paciencia, dame amor. Ayúdame a ser benigno, Señor, con los míos y con los que me rodean. Ayúdame a tener misericordia. Señor, ayúdame a ser ejemplo a mis hijos. Ayúdame a ser ejemplo en la sociedad. Señor, gracias por salvarme, Padre. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú has dado la vida en una cruz, porque tú derramaste tu sangre, Señor, para que yo tenga vida eterna. Gracias por esa oportunidad. Gracias, Padre. Quisiera que todas las mamás que ahorita en este momento están, se pongan de pie. Ponte de pie si eres mamá. Si Dios te ha dado esa bendición de ser mamá, ponte de pie. Porque es una bendición que yo no sé si las mamás alcanzan a comprender, como nos dice la palabra de Dios, ¿no? Que son benditas, son hermosas ante los ojos de Dios. Dios les ha dado una bendición increíble. Eres mamá. En tu vientre fue el milagro de la creación, el milagro donde Dios creó a una personita o varias personitas que ahora son tus hijos. Dios hizo un milagro en tu vientre. Déjale en manos de Dios a tus hijos. Tú no puedes. Tú haz tu tarea, claro, eres la mamá. Pero tus hijos que estén en manos de Dios, déjalos en manos de Dios. Y todos los demás, vamos a orar por las mamás el día de hoy. A lo mejor las que están aquí, pero también las que no están en este momento y también las que ya partieron, que sabemos que a lo mejor muchas de ellas están ya en la presencia del Señor. Así que vamos a orar, cerramos nuestros ojos. Padre, en este momento te pedimos, Señor, bendición especial sobre cada mamá, Señor, que el día de hoy está aquí puesta de pie. Señor, tú has estado con ella, Señor, en sus luchas, en sus batallas. Tú has escuchado, Señor, sus oraciones. Tú has visto sus lágrimas, Señor. Tú has visto su corazón, Señor, que día y noche quizás están clamando, Señor, por un milagro, por una petición, por sus hijos, Señor, por su familia, por sus esposos. Dios, te pido que pongas en ellas esa valentía que van a necesitar, Señor, porque vivimos en un planeta, en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado, Señor, que la gente necesita a Jesús. Necesita ver mamás transformadas, necesita ver mamás que tengan a Jesús en su corazón, Señor. Te pido que el Espíritu Santo, Señor, las lleve, las vivifique, las transforme. Que les dé la valentía, Dios, y que le hagan frente a las siguientes filosofías, Señor, que vendrán en este planeta, que vendrán aquí a Morelia, que vendrán a México, que cambiarán leyes. Señor, que reconozcan que tú eres el número uno en sus vidas y que sus hijos puedan ver ese amor, esa pasión que tienen por ti para que ellos un día estén en tus caminos, que ellos un día alaben y te adoren y sean salvos también por ti, Señor. Bendícelas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén.